¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Así es que bueno, pues los espero con su detergente para que nos pongamos aquí a chismear sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Si les gusta este canal de YouTube, ya saben, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir los avisos de cada una de nuestras emisiones de jueves y domingo. Y antes de comenzar, quiero aprovechar para agradecer sus saludos. Comenzamos por Alfredo Bernades, muchísimas gracias por tus comentarios, al igual que Domingo Tena y Teodoro Vargas, muchísimas gracias. Igualmente saludos a Maggie Moreno, a Anilanda, a Pepe Gabriola, Marcela Mendiola, muchas gracias, Esmeralda Jiménez, Anaí Delgado, a Litzel Granados, gracias por tu aportación, Gaby Ramírez, Ángeles Guizar, Marco Antonio Vallejo, muchas gracias, Claudia Caballero, querida amiga, un abrazo, Adriana Salmerón, Silvia Rodríguez, una heroína, caray, mis respetos para ti, estás en la primera línea de fuego en estos tiempos difíciles. Francisco Álvarez, maestro, un saludo. Carito Castillo, Jordan Rentería, muchísimas gracias, gracias por su preferencia, gracias por seguirnos. Bueno, pues hoy es 28 de febrero y si hablamos de las efemérides, el día de ayer se cumplió el primer aniversario de que comenzó la epidemia de COVID-19 aquí en México, en nuestro país. Y bueno, tristemente, en otro momento comentaremos sobre esta pandemia y sobre otras epidemias que ha habido. Pero también las efemérides, hoy, 28 de febrero, se cumplen 496 años de la muerte del Huetlatoani Cuauhtémoc. Pero igual, su historia nos la vamos a reservar para más adelante, esperando que con su preferencia y compañía podamos hacer un programa sobre Cuauhtémoc justamente en los 500 años de su muerte, de la muerte del último Tlatoani mexica. Así es que, pues hoy vamos a hablar de otro tema y quiero agradecer particularmente a Litzel Granados, quien es quien nos hace la sugerencia del tema de este día, y vamos a comentar sobre él. Vamos a lavar. ¿Alguna vez te han mandado al infierno? A mí sí, y la verdad es que varias veces. Afortunadamente no me han mandado ahí al rancho del presidente, pero no se espanten si los han mandado hasta allá. Actualmente, el infierno no es un mal lugar. De hecho, es un parque bastante agradable y apacible, y si acaso su paz está rota por una carretera que pasa ahí a un lado. Como que saca de onda esa idea, ¿no? Pero ahorita vamos a entender por qué. Todos podemos visitar el infierno en calidad de turistas y constatar su tranquilidad. Lo que pasa es que el infierno siempre ha tenido muy mala publicidad y se han creado un montón de historias falsas a su alrededor. Por eso hoy vamos a aclarar eso y vamos a hablar de la verdadera historia del infierno. Y como decía el Wiri Wiri, no le saque, no le saque. Vamos a hablar del infierno y vamos a estar más tranquilos cuando sepamos de él por si nos vuelven a mandar por allá. Pero, como dice la advertencia al inicio de este programa, si hay alguien que sea sensible a las controversias religiosas, con mucho cariño y respeto, les pido que el día de hoy se abstengan de conocer esta historia. Si no tienen inconveniente, les invito a salir de dudas y darse cuenta que incluso sobre el infierno nos han engañado como unos chinos. Vamos entonces a entrar en materia y, sin tenerle miedo a una condena eterna, comencemos. Vamos a entender primero qué es el infierno, la palabra infierno. La palabra infierno viene del latín inferus o inferior, lo que está bajo tierra. Pero como la tradición grecolatina veía un orden divino en el cielo, el cosmos, el orden de los astros, veían también pues, a la tierra como si fuera lo sucio, la degradación. De ahí que la palabra inferus derivó en infernus, lo que está infernus en el interior de la tierra, debajo del suelo que pisamos. Si de por sí ya era despreciable y caótica la tierra para la tradición grecolatina, pues obviamente todavía más abajo, debajo del suelo, estaba lo peor, estaba la inmundicia. Y también de ahí viene la palabra inmundo, que significa inmundus en latín o en el interior del mundo.
Fíjense cómo hay un paralelismo entre infierno e inmundicia. Y esas palabras aparecen en la Biblia. La inmundicia, los inmundos, pero también el infierno. Ahí hay un error por manejo de las etimologías. De hecho, hay otra etimología, inforno, que viene también del latín y del italiano, en horno. Pero esa etimología es muchísimo más tardía, es de la Edad Media, y es ya cuando estaban bien mezcladas las malas interpretaciones de la Biblia con la tradición judía y obviamente el manejo de la lengua latina. Sucede que para los judíos no había premio ni castigo para quienes morían. Simplemente se iban al Seol o Sheol, que es el sepulcro. Y el sepulcro es una tumba y la tumba pues está debajo de la tierra. Pero cuando los griegos hicieron la comparación sobre la tradición judía, es donde comenzaron las confusiones. Porque si el Sheol está debajo de la tierra, los griegos lo entendieron como el Hades de su tradición, el lugar de los muertos. Y para los griegos, los que mueren deben pasar por una gran serie de penurias antes de llegar al lugar de los muertos. El alma va a las riberas del río Aqueronte y ahí deben esperar a que llegue el barquero de nombre Caronte, en donde, bueno, las almas tienen que pagarle al barquero para que los pase del otro lado del río. Ese pago se hace con un óbolo. Por eso en la tradición griega los muertos les ponían una moneda antigua, una moneda griega, un óbolo, debajo de la lengua, para que con esa moneda le pagaran al barquero y los cruzara del otro lado del río Aqueronte, que es el que separa al mundo de los vivos del mundo de los muertos. Y ya estando del otro lado, pues entonces tenían que librar la custodia del cancerbero, que era esta bestia que cuidaba la puerta del Hades, la puerta del lugar de los muertos. Básicamente cuidaba que nadie saliera, pero también debían tener cuidado al entrar, no fuera que fueran atacados por esta bestia. Una vez que sorteaban esas dificultades, finalmente podían llegar a la morada de los muertos. Por eso, los griegos confundieron al Sheol judío con el Hades griego y luego los romanos lo confundieron con el Infernum. Cuando se revisan las escrituras bíblicas, realmente aparecen en varios lugares el Sheol, aparece el Hades y aparece el infierno. Pero todo esto es resultado de traducciones. Todo debió partir de la palabra Sheol, pero todo se fue interpretando de manera torcida por cómo entendían los griegos y después los romanos ese concepto de lugar de los muertos. ¿Por qué? Si para los judíos no había distinción entre los muertos, no importaba si eran buenos o malos, todos se iban al Seol, ¿de dónde aparece la diferenciación entre los buenos y los malos? Bueno, sucede que a los pies del monte Sión, que está en Jerusalén, donde el rey David, el de las mañanitas, nunca cantó las mañanitas, bueno, donde el rey David puso su fortaleza y el templo de la ciudad vieja, la ciudad de David, pues al pie de ese monte estaba un valle, y ahí moraban los adoradores del dios Moloch o Moloch, quienes realizaban ceremonias de iniciación en las que pasaban a los recién nacidos por el fuego de un estanque con aceite que estaba ardiendo. Cuando viene el rey Josías, que es del linaje del rey David, y ocupa el reino de Israel por ahí del año 460 a.C., fue tan celoso de la ley judía que no solo contribuyó a la escritura del libro bíblico del Deuteronomio, sino que ordenó medidas contra aquellos que no respetaban la ley judía. Era muy estricto en ese sentido. Obviamente, la gente de bien en el antiguo reino de Israel tenía derecho al sepulcro, al Seol, mientras que los malos, los impíos, no tenían ese derecho. Pues sucede que el rey Josías, como una medida sanitaria, ordenó que para que los cadáveres de los impíos no se quedaran en las calles pudriéndose porque no tenían derecho a un sepulcro, fueran arrojados al pie del monte, a las pozas de aceite ardiente, que se llamaban Tofet, o que se interpreta como lago de fuego, porque era una poza donde había aceite que estaba ardiendo, lago de fuego. De ahí viene que los impíos, los pecadores, van al lago de fuego, como lo dice el libro del Apocalipsis o la Revelación de Juan. Bueno,
El Tophet estaba ubicado al pie del Monte Sión en un lugar que se conoce con varios nombres. Uno es el Valle del Hinnom, o Ben Hinnom, o Ye Hinnom, o Gehenna, o el Valle de la Muerte, que aparece mencionado en el Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El Valle de la Muerte es justamente ese lugar. Obviamente, como ahí había idólatras, lo consideran un lugar que se apartaba de Dios, que estaba al margen de la ley de Dios. Bueno, pues después del rey Josías, los muertos ya no se iban parejos al Seol, sino que ya había niveles, ya había categorías, como si fueran chairos y fifís. Los buenos se iban al seno de Abraham y los malos se iban al Gehenna, a ese lugar de inmundicia, a ese lugar donde estaban los pecadores. Y como también ese lugar estaba debajo del monte Sión, estaba en una parte inferior, pues la tradición grecolatina confundió al lago de fuego con el Gehenna y después con el infierno. Así es que desde entonces los malos van abajo, en el infierno, en el infernus, donde está el lago de fuego, consumiéndose por su maldad. Y resulta que cuando Roma asume al cristianismo como religión oficial en el año 380, bueno, pues los pecadores viene de pecado y pecado viene de la palabra tropezar, se van al infierno. Los pecadores se van al infierno donde está el fuego. Esa idea de relacionar al infierno con el fuego fue condensada o fue reunida prácticamente al final de la Edad Media por Dante Alighieri en la Divina Comedia, ahí en el siglo XIV. Para ser precisos, el infierno se comenta que fue escrito por ahí del año 1304. Revisen la Divina Comedia, es muy interesante. Pero esa idea, esa versión es la que prácticamente se quedó casi institucionalizada por la Iglesia Católica. Y es la visión del infierno y del purgatorio tal como los concebimos actualmente. Incluso Jean-Paul Sartre, en su obra sobre el infierno, pues también retoma esas visiones, ya muy adelante, ya prácticamente en los tiempos modernos. Pero todo esto surge de errores de transliteración al hacer la traducción de los textos sagrados de los judíos a lo que conocemos ahora como la Biblia. Viene la transliteración de los judíos a los griegos y luego a los romanos y luego al catolicismo. Y entonces terminamos entendiendo todo mal. ¿Qué es una transliteración? Es la representación de los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otra. O, para que lo entendamos mejor, es trasladar el significado literal de una palabra a otro idioma, aunque pierda sentido y significado. Como ejemplo, voy a usar mi propio nombre. Yo soy Omar y me conocen por Omar. Pero si alguien hace la traducción literal de lo que significa Omar, que es árabe y que significa que tiene larga vida, pues resulta que si a uno de ustedes, en vez de decirles de Omar, les hablan del que tiene larga vida, lo más probable es que se les venga a la mente un ancianito y no mi persona. Aunque yo también ya esté medio ruco, pero bueno, eso es otra cosa. Justo eso pasó con el infierno. Se interpretaron más las cosas a partir de traducciones literales o de entender la literalidad de una tradición o de una cultura a otra cultura. De manera que lo que era el lugar del ritual de una religión idólatra para los judíos terminó convertido en el lugar de castigo de los malos cristianos. Válgame, tremendo error. Por eso, si visitamos el auténtico lugar que dio origen a la palabra del infierno y al concepto del infierno, nos daremos cuenta que es un parque, que es un valle muy arbolado, ya no queda ningún vestigio del Tophet que usaban los adoradores del dios Moloch, y por supuesto, pues un lugar solitario y apacible en Jerusalén. Les repito, cuya paz se rompe por una carretera que pasa ahí a un lado. De manera que si un día los mandan al infierno, ya saben que el infierno está en Jerusalén, al pie de las ruinas de la antigua ciudad de David, y actualmente no tiene nada de temible. Deberíamos turistear un día por allá. Me atrevo a decir que el infierno es un bonito lugar, pero otra vez, la incomprensión de algunos, el oportunismo de otros y la maldad de otros más hicieron de un lugar físico en la geografía de nuestro planeta un lugar temible en la dimensión espiritual que en realidad no lo es. El infierno como tal no existe, al menos si lo vemos desde la óptica humana
inmaterial. Es un lugar físico muy agradable. Fue un sitio espiritual inventado para infundir el miedo y manipular las conciencias de los creyentes de la religión cristiana y también de la islámica. Para los cristianos, como el infierno, y para los musulmanes, como el Yahanam, que viene del Yehinom, el Valle de Hinnom. Así que no le tengan miedo al infierno. En todo caso, teman a lo infernal que la propia humanidad puede hacer de la vida terrena mientras dura. Y pensemos que podemos convertir este infierno de mundo en un paraíso si no tuviéramos que poner a lidiar nuestros propios demonios con los demonios de los demás. Y hablando de demonios, vamos a hablar al principal personaje del infierno. Satanás dicen que es un demonio, pero bueno, demonio viene de la palabra griega daimon y de la palabra latina demon, y hace referencia a divinidades menores. Recordarán que estas tradiciones, la griega y la romana, tenían muchos dioses, pero también tenían semidioses. Y estas divinidades menores la hacían de intermediarios entre los hombres y los dioses. Por lo que si eso lo trasladamos al mundo cristiano, pues los intermediarios entre Dios y los hombres vendrían a ser los ángeles. Pero para ser más específicos, los ángeles caídos, que no necesariamente son malos, sino ángeles que renunciaron a su condición divina y optaron por morar entre nosotros. De hecho, eso lo menciona la Biblia, cuando se volvieron los hombres y son los hijos de los hombres. El diablo, quien es un ángel caído en la visión del profeta Isaías, no es necesariamente el señor del infierno, pero se le ubicó allí por su condición de caído, por estar en lo inferior, en lo ínferos, en lo infernus, y por eso se relaciona al diablo con el infierno. Pero es otro error de las interpretaciones antiguas que nos hemos creído así enterito en el presente, bueno, desde la Edad Media hasta nuestros tiempos. Por cierto, eso nos lleva a un mito apocalíptico en que relacionamos erróneamente al infierno con el diablo, la maldad y la bestia del Apocalipsis. ¿Saben ustedes de dónde viene el 666, el número de la bestia? Bueno, pues el Apocalipsis o Revelación de Juan fue escrito por ahí del año 90 de nuestra era. Y por supuesto que nunca utilizó los números arábigos que hoy usamos. Estos números arábigos se empezaron a usar en Occidente hasta el siglo IX en España. Y el Papa Silvestre II, los introduce a Roma en el siglo X. De manera que el número de la bestia que Juan plasmó en el Apocalipsis fue con números romanos. Así que no es 666, sino D, C, L, X, V, I. D de 500, más C de 100, más L de 50, más X de 10, más V de 5, más I de 1. 666. Y en realidad no es un número como tal. Bueno, sí es un número en la numeración romana, pero en realidad es un acrónimo. Porque los apóstoles Pedro y Pablo fueron martirizados durante la regla imperial de Nerón. Y el número cabalístico con el cual se relaciona a Nerón es el 666. Pero Juan aprovecha para acusar a otro emperador romano, a Domiciano. Y es que sucede que los primeros cristianos en realidad pues, eran judíos convertidos a las enseñanzas renovadas de Jesucristo. Y tanto Nerón como Domiciano persiguieron a los cristianos a muerte. De manera que no importaba tanto si era Nerón o si era Domiciano o fuera Vespasiano o fuera quien fuera. Mientras fuera César, el César en turno ya representaba el epítome del anticristo. Así que la DCLXVI es el acrónimo de Domitianus Caesar Legatus Ixti Violenter Interfecit. Lo dije en latín porque tenía que mencionar las letras del acrónimo. Traducido al español significa: el César Domiciano mató violentamente a los enviados de Cristo. Eso hace referencia a que en esos tiempos, como en el presente y en el futuro, todo aquel poderoso que persiga a los que buscan la paz piadosa, como la que Jesucristo enseñó, pues representan a la bestia apocalíptica. Y vaya que hay muchas bestias en el presente. Así es que, como verán,
No hay tal infierno tan temido y la única maldad real está aquí, en la tierra, con los que son enemigos de la paz. Y de eso sí debemos tener cuidado. Pero también es una maldad que sí podemos repeler e impedir que se imponga. Nosotros creamos nuestro propio infierno. Así que es una elección libre y eso queda en ti y en mí. Como verán, aquí también la historia se manipula para tenernos bajo control. Pero antes de que se nos acabe el detergente, voy a usar una máxima del cristianismo que se atribuye precisamente a Jesucristo. La verdad os hará libres. Y hoy estamos escudriñando algunas verdades. ¿No lo creen así? Bueno, pues ya se nos acabó el detergente y también el chisme. Pero si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y no se pierdan el chisme de la próxima semana cuando volvamos a tratar una historia más en La historia en el lavadero. Tengan un excelente domingo y les envío muchos abrazos. Excelente día. Hasta la próxima. Adiós.